Buen día a todos, mi nombre es Gonzalo Ducós, soy el coordinador ganadero de FUCREA y en esta jornada festejando los 50 años de la estación de línea 33, nos invitaron a participar una vez más y les proponemos una charla en donde vamos a plantear la visión de la ganadería más allá de los resultados. Primero que nada, y como siempre, agradecer, yo simplemente me toca exponer, pero no vamos a olvidarnos que la información que nosotros manejamos proviene de los grupos CREA ganaderos de este país, procesada por los miembros, dueños de las empresas, filtrada por asesores, llegadas en la instancia FUCREA, donde a partir de ahí nosotros procesamos y trabajamos con esta información. Un poco lo que le tenemos planteado para esta mañana sería hablar un poco de la base de datos, cuáles fueron las conclusiones del taller ganadero de octubre del 2019, sí, está bien, del año pasado, cuáles fueron los resultados del ejercicio 19-20, mirándolo por estratos y por sistemas de producción vacuno, una mirada de la competitividad de las empresas ganaderas y algunas consideraciones finales. La base de datos de información del ejercicio 19-20 está conformada por 202 empresas ganaderas CREA, provenientes de 20 grupos ganaderos distribuidos, como lo ven ahí en el mapa, de la zona centro, este, noreste y el norte, con una superficie de 420.000 hectáreas. El año pasado, cuando nos planteábamos cómo había cerrado el ejercicio del 18-19, decíamos que había sido un año en el cual se quebraba una tendencia a la baja en el ingreso de capital. Desde el año 2014 al 2018 se daba un descenso sostenido del ingreso de capital de las empresas CREA ganaderas y el año pasado esa tendencia se quebró. Seguíamos viendo que más mejoramientos generaban más carne, más productos brutos y mayores ingresos, en donde salvo algunas excepciones, esto era de esta manera. Entre el 17-18 y el 18-19 se había dado un incremento del 65% del ingreso de capital, que eran $46 por hectárea. Y ese aumento estaba dado por un aumento del Producto Bruto Total de un 23%, que eran $50, un incremento de los costos de 3%, pero lo interesante era ver que ese Producto Bruto Ganadero había aumentado 18%, $33. Y cuando vemos que el Producto Bruto Ganadero es P por Q, precio por cantidad, veíamos que la producción de carne tenía un aumento del 5%. Quiere decir que el otro 13% estaba dado por los precios del ejercicio 18-19, antes de llegar a Disney en diciembre del 2019. Ahora bien, ¿cómo fueron los resultados del ejercicio 19-20 ordenados por el ingreso de capital? Y lo que nosotros siempre analizamos es particionando por estratos en un 25% inferior, un grupo del medio y un 25% superior. Y lo que vemos ahí es un resultado de superficie útil 2.090 hectáreas con una superficie de pastoreo de 1.844, un producto bruto de 189 con insumos de $139, generando un ingreso de capital de $49. Cuando vemos el grupo del promedio, vemos similar escala, pero con un Producto Bruto que incrementa de 189 a $261, con un incremento de costos que pasa de 139 a 150 y con un incremento del ingreso de capital de 49 a 110. Fíjense que para producir $261 desde los 189, estas empresas del promedio incrementan sus costos en $11, yendo al producto con un aumento de más de $70. Y esto se manifiesta directamente en el ingreso de capital. Y cuando vemos las empresas del estrato superior, vemos que son empresas de menor escala, que generan un producto bruto de $401 con insumos de 206, con un ingreso de capital de $195. Ahora bien, siempre bien importante recordar que el ingreso de capital es el indicador que nos permite comparar las empresas antes del pago de las rentas y
los intereses, los retiros y las inversiones, algo que después vamos a ver en eso que yo les comentaba de la competitividad. Ahora bien, ¿cuáles son los intervalos de este ingreso de capital? Porque no solo es importante cuál es el promedio del estrato, sino cómo es la variabilidad dentro de ese estrato. Y lo que vemos es que en el 25% inferior, el 25% inferior, disculpen, tenemos un estrato que va desde menos $75 por hectárea a $76 por hectárea, el grupo del medio que va de $76 por hectárea a $129, y el grupo superior del 25% superior de $129 a $365. Cuando vemos los recursos que utilizan estas empresas también ordenadas por ingreso de capital, lo que vemos que el 25% inferior, el promedio del índice CONIAT de estas empresas es 95, con un 26% de área mejorada, con un 3% de cultivo y una producción de carne equivalente de 111 kilos de carne. Cuando vemos el promedio, similar CONIAT, algo más de superficie mejorada, misma cantidad de cultivo con 133 kilos de carne, con una dotación un poquito superior. Y cuando vemos el 25% superior, un promedio de índice CONIAT de 102, con un área mejorada del 44%, y ahí sí tenemos más área de pasturas, con más áreas de verdeos y más área de cultivo, con una producción de carne equivalente de 182 kilos de carne, con una dotación de casi una unidad ganadera. Cuando vamos a ver cómo es la estructura de costos del promedio de estas empresas dentro de esos cuartiles, lo que claramente vemos es que hay una diferencia en el gasto de pasturas, producto de su mayor área mejorada, y lo otro que vemos es el gasto de cultivo, producto de su mayor área de cultivo. Ahora bien, algo interesante que nos gusta mirar es cómo es el costo total por kilo de carne. ¿Por qué? Porque esto vinculamos a margen, o uno podría vincularlo a margen, entendiendo de que si tenemos dólares por kilo producido vacuno por encima de lo que es nuestro costo, estamos teniendo ingresos positivos dentro de las empresas. Y es interesante manejarnos en un gran concepto de que si somos capaces de tener costos de kilos de carne equivalente en el entorno del dólar, en los últimos años, hasta hoy, hemos tenido precios del kilo producido por encima del 1.50. Entonces eso nos daba una oportunidad de margen ganadero interesante. Para adelante, con esta baja de precios, y si lo analizáramos en el momento actual, nos llevamos flor de sorpresa o decepción. Bien, lo otro que me gustaba mostrarles es cómo ha sido la evolución en moneda constante para algunos indicadores económicos. Y lo que le queremos mostrar aquí es, en el eje de las X, ¿sí? En el eje de las X, la serie de años que va desde el 2000 a 2020, y en el eje de las Y, los dólares llevados a moneda constante. Y lo que mostramos acá es el primer gráfico, es el promedio de los costos de estructura, cuál ha sido su evolución. En la segunda gráfica, cuál ha sido el promedio de los costos directos, y aquí vemos que desde el año 2015 veníamos en un control de gastos, un esfuerzo del control de gastos, porque veníamos en un momento en el cual, como vamos a ver un poquito más adelante, y ya se los comenté, el ingreso de las empresas venía decayendo, y en el último año lo que vemos es un incremento de los costos. Cuando vamos a ver la evolución del Producto Bruto Total en moneda constante, lo que les decía desde el año 2013-14, un descenso del Producto Bruto Total con costos que van en disminución, y en los últimos 2 ejercicios aumentos del Producto Bruto. Y si miramos la línea azul, que es la evolución en moneda constante de los dólares a septiembre del 2020, para comparar el poder de compra de las monedas en la serie de años, lo que vemos es que lo que les mencionaba al inicio, un quiebre de la tendencia, que del año 2012 veníamos en un descenso hasta el año 2018, quiebre de tendencia, y este último año una similitud en el resultado de las empresas mirando el ingreso de capital en moneda constante. Ahora, si nos posicionamos aquí y movemos nuestra vista, lo que vemos es que el resultado de las empresas es uno de los mejores de la serie desde el 2000 al 2020, algo que después vamos a analizar. Ahora bien, ¿cuáles fueron los resultados de las empresas según su sistema de producción ganadero vacuno? Y aquí lo que tenemos es las crías, los ciclos incompletos y completos, y las invernadas.
Lo que vemos ahí, el número de carpetas, es cómo se distribuyen en nuestra base de datos, cuántos números de empresas hacen cría, ciclo incompleto, ciclo completo de invernada, su superficie de pastoreo, el producto bruto, los insumos y el resultado del ingreso de capital. Y lo que vemos es que los ciclos incompletos y las invernadas este año tuvieron los mejores resultados. Lo que vemos también, algo que si miráramos la evolución, es cómo la cría ha continuado descontando la distancia que normalmente tenía a los otros sistemas de producción vacuna, y claramente las invernadas, producto de relaciones de compra-venta, momentos en los cuales se vendieron, momentos en los cuales se compraron, tienen una menor distancia a lo que normalmente tienen con respecto a los otros sistemas de producción vacuno, y los ciclos incompletos, principalmente influenciados por la salida de los novillos cuota en noviembre y diciembre del 2010, del 2019, cuando les comentábamos y todos añoramos el viaje a Disney que tuvimos en aquel momento, lograron tener muy buenos resultados esos sistemas. Apartamos los sistemas que tienen cabaña porque es la forma de... Normalmente un grupo CREA tiene 12, 15 integrantes y si hay una cabaña dentro del grupo es muy difícil que se pueda comparar. Entonces, como normalmente las teníamos agrupadas en los ciclos completos y los resultados de estas empresas distorsionaban un poco los resultados, y como forma de que los miembros CREA puedan compararse con resultados de otras cabañas en similar actividad de lo que ellos hacen, fue que en comisión de asesores decidimos generar estos sistemas para que lo pudieran observar y ver los resultados de estas empresas. Cuando vamos a ver los recursos que estas empresas utilizan, lo que vemos es cómo las invernadas tienen un porcentaje mayor de praderas, cómo las invernadas se destacan casi con el doble de verdeos y con 8% del porcentaje de áreas en cultivos. Y por eso es importante retener que es sistema ganadero dentro de una empresa, que hace otras cosas. La producción de carne equivalente de 170 kilos por hectárea de superficie de pastoreo, con un resultado del dólar por kilo producido en vacunos de 1,80. Como les mencionaba, por esas relaciones de compra-venta en la invernada tenemos un buen resultado para lo que estamos viendo hoy, pero si lo comparamos con el resto de los sistemas es el peor dólares por kilo de producido vacuno, y lo que les mencionaba, como los ciclos incompletos, producto de sistemas que vendieron a muy buenos precios, tienen muy buenas relaciones de dólares por kilo de producción vacuna. Ahora bien, en lo otro que queríamos entrar es mirar un poquito más allá de los resultados de las empresas y plantearnos remunerar los factores de producción, algo que ya vimos el año pasado, pero que nos gusta destacar. ¿Por qué? Porque si el ingreso de capital compara los resultados suponiendo la propiedad de los factores, eso es inexacto. Es el artilugio que utilizamos para podernos comparar, pero no es real, porque la empresa, para que sea competitiva, tiene que ser capaz de pagar la renta, tiene que ser capaz de pagar el interés del dinero que tiene aplicado para producir, y tiene que ser capaz de remunerar el trabajo del empresario que lo realiza. Imaginémonos una ferretería, imaginémonos una pizzería, no paga alquiler, no paga un interés sobre el dinero que toma en el banco para hacer producir, no remunera al dueño de la pizzería. Bueno, lo que entendemos es mirar a la empresa ganadera como empresa en todo su conjunto, y que ésta pueda mostrarnos cuál es la creación de valor real que tiene. Entonces, lo que nos planteamos es mirar a las empresas de este modelo, y cuando decimos, bueno, que pague una renta, lo que hacemos es calcular el índice promedio con un valor de punto Coniat y de ahí calcular la renta, el interés llevado a el dinero que está por encima de una hectárea, mirado desde el capital semovientes, mirado desde algunas inversiones que han realizado arriba, y el trabajo y la retribución de una canasta de búsqueda. Y ese valor nos da que una empresa ganadera debiera generar $112 para poder remunerar todos los factores de producción. Y como vimos, el promedio de las empresas, el promedio daba 111. Ahora bien, ¿cuántas empresas logran remunerar estos recursos? Y se lo planteo solamente para
los dos últimos años. En el ejercicio anterior, 18-19, en el cual había un cambio de tendencia y mejoraban los resultados, que ya les comentaba, solamente el 28% de las empresas CREA ganaderas lograban remunerar los factores de producción. Aquí lo que vemos es cuánto dinero logran remunerar por encima de ese valor que yo les decía. En verde vemos que el ejercicio anterior había 26 empresas que lograban remunerar más de 0 a 30 dólares y 30 empresas que lograban remunerar más de 30 dólares descontando esos 112 dólares que les comentaba. Para este ejercicio hay un incremento importante de las empresas que lo logran, teniendo 43 en un rango de 0 a 30 y 45 en un rango de más de 30. Pero lo que tenemos que observar es el azul, porque estas empresas, lo que nos preguntamos es cuán competitivas son en el tiempo. Pensemos en una empresa en donde existe un propietario, un titular, que tiene 3 hijos, y en estas empresas de 2.000 hectáreas promedio, ¿qué va a pasar en un futuro? Si las dividimos, ¿qué va a pasar en un futuro? Si uno de los 3 accionistas del futuro es surfista, como nos lo planteaban en alguna actividad que hemos realizado en el movimiento, y decide no trabajar en la empresa, o es abogado y decide no trabajar en su empresa, pero es dueño, la empresa va a tener que remunerar su proporción, y si no es capaz de hacerlo, se van a generar problemas y las empresas no van a ser competitivas en el tiempo. Entonces atentamos contra la competitividad de nuestras empresas ganaderas, contra la gente que vive en el campo, y eso es algo que tenemos que empezar a mirar con detenimiento. Ahora, ¿cómo influye la escala? Cuando vemos la distribución de los rangos de escala por superficie en el ejercicio 19-20, en el eje Y, el número de empresas, y en el eje X, los tamaños de las empresas menores a 500 hectáreas, en el movimiento tenemos 12 empresas, de 500 a 1.750 tenemos 103, de 1.750 a 3.000 tenemos 56, y de más de 3.000 tenemos 33. Y esto es cómo, o qué cantidad, o qué porcentaje de esas empresas logran remunerar los factores de producción. El 42% en el estrato de 500 hectáreas, el 37% de 500 a 1.700, el 57% de 1.750 a 3.000 y el 36% en el rango de más de 3.000 hectáreas en propiedad. Ahora, lo que vemos aquí es que no es lo mismo tener 3.000 que tener 500. El ingreso de capital, que es lo que vemos aquí en el cuadro, que yo tengo que obtener para remunerar los factores de producción, fíjense cómo varía con 500 hectáreas en el sistema de producción, con 1.500 hectáreas en el sistema de producción y con 3.000. Esto quiere decir que una empresa, para poder pagar con 500 hectáreas los factores de producción, el último ejercicio necesitaba 150 dólares por hectárea, con 1.500 hectáreas precisaba 116 y con 3.000 107. Ahora bien, algo importante. ¿Qué otros factores nos pueden incidir? Esto es los grupos ganaderos del movimiento, y lo que vemos es que de todos los grupos hay empresas que logran retribuir los factores de producción. A su vez, cuando lo miramos desde el punto de vista del sistema de producción vacuno, lo que vemos es que hay crías, ciclos completos, cabañas, ciclos incompletos, invernadas. Quiere decir que todos los sistemas de producción vacuno logran un porcentaje retribuir, o sea que yo tengo un espejo para mirarme en mi grupo, en mi región, en mi sistema ganadero y por mi recurso. Entonces, es bien importante saber que dentro de nuestra red, de nuestro universo de miembros CREA, yo tengo un espejo para mirarme si lo que yo quiero es intentar mejorar mis ingresos con las limitantes que tenga, con las restricciones que tenga mi sistema. Yo tengo un espejo para mirarme. Lamentablemente era un deseo de la sectorial trabajar en este sentido a nivel de las regiones del movimiento, pero bueno, el COVID, como a todos, nos complicó muchísimo trabajar en este aspecto este año. Y si lo vemos por el número de empresas que logran retribuir los factores de producción por rango de producción, lo que vemos es que en la medida que se obtienen mayores rangos de producción de carne equivalente por hectárea,
el porcentaje de empresas que logran retribuir los factores de producción es mayor. Ahora bien, consideraciones finales. Seguimos viendo que más mejoramientos generan más carne, más producto bruto y mayores ingresos. El ingreso de capital se mantiene en manera constante comparado con el ejercicio 18-19, siendo uno de los 3 mejores resultados de la serie del 2000 al 2020. A nivel de la retribución de los factores de producción, se continúa mejorando la proporción de empresas que lo logran. Y esta medida de la competitividad lo logran empresas de todos los grupos, de todas las regiones, de todos los sistemas de producción vacunos y con una variabilidad importante en los recursos físicos que utilizan. Como les decía, un espejo para mirarnos. Y bien, ¿cuál será el resultado del ejercicio 2021? Yo sé que Carlos va a plantear un poquito eso, así que no lo voy a duplicar el tiempo, pero es importante empezar a mirar la gestión no solo como el resultado que fue, sino el resultado que vendrá. Y eso hace a trabajarnos en planificación dentro de nuestras empresas, eso hace a trabajar a estrategia dentro de nuestras empresas para mejorar la toma de decisiones y no mirar por el espejo retrovisor y no ver el Scania que se nos vino por delante, como nos está pasando hoy. Y a modo de terminar, ¿quién no se acuerda de esto, no? ¿Quién no se acuerda de esta alegría? ¿Y por qué lo pongo? Porque hoy estamos viviendo un momento de estas características. ¿Y por qué lo digo? Si yo les pregunto lo que el loco hizo, que fue una locura para todos nosotros, una de las cosas que supimos con el tiempo es que él estaba haciendo algo que para él era normal. Para él era normal picar los penales de esa manera. Para todos nosotros una locura. Pero un profesional de estas características se encontraba en su zona de performance, en su zona de confort. Y por eso lo haría así una y mil veces, porque estaba recontra acostumbrado a hacerlo. ¿Y a dónde voy? Una vez más, nos encontramos en un desafío, en un punto de quiebre importante asociado a el COVID, con todo lo que nos arrastró, más la seca. El descenso de los precios, las incertidumbres de las lluvias y todo lo que se nos viene por delante en un verano que climáticamente las probabilidades de que sea muy complicado son altas. ¿A dónde voy? Nosotros tenemos que ser el loco Abreu. Nosotros tenemos que estar en nuestra zona de confort. Ustedes, productores ganaderos de este país, no es la primera seca que van a enfrentar. Enfrentaron una en el 2017, enfrentaron una en el 2008-2009, enfrentaron una en el 99, enfrentaron una... ¿Cuántas veces? ¿Y a dónde voy? A tomar las decisiones en las cuales nos encontramos en nuestra zona de confort. Con estrategia, con soporte y con buena información. Señores, les agradezco muchísimo esta oportunidad y a las órdenes para cualquier consulta.